Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La pandemia ha afectado todos los aspectos de nuestra vida y la iglesia está incluida. ¿Cómo ha impactado al pastor? ¿Cómo ha impactado COVID la congregación y la interacción entre los miembros de la congregación? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de las estadísticas que Barna muestra en cuanto a cómo la iglesia, los miembros de la iglesia han reaccionado al COVID. Tengo conmigo al profesor y pastor Daniel López, quien es del Ministerio en Profundidad, también del Colegio Bíblico Virtual, que tal vez más adelante hablamos un poquito acerca de, bueno, tal vez al principio. Tuvimos una entrevista, pero no aquí para los que están fuera de Houston. Bienvenido primero, Carlos. Muchas gracias, Daniel. Dolly. Yeah. El Colegio Bíblico Virtual es algo que empezaste hace una semana, ¿no? Sí, ya hemos tenido 2 clases. Ajá. Y es una forma de poder adaptarnos a las circunstancias. Estamos dando un curso de formación espiritual y hemos tenido una respuesta increíble. Qué bueno. Gente de varios países conectándose y más de 40 alumnos en línea. Qué bueno. Los lunes de noche, así que todavía se pueden registrar. No es muy tarde. Y no es muy tarde, ¿no? Ok. ¿Y dónde? Colegiobíblicovirtual.org. Colegiobiblico.org. Colegiobiblico.org. Y en la clase que están dando ahorita es... Formación espiritual. Ok. ¿Y es de cuántas semanas? Son 10 semanas, hay que mirar 20 videos, hay que hacer 10 tareas, para poder darles un certificado. Al final. Ok. Muy bien. Daniel, gracias por acompañar. Hoy va a ser un tema, hemos hablado mucho de COVID, pero hoy va a ser diferente. Esperamos que para nuestros oyentes sea muy interesante, especialmente para pastores y para nosotros los que no somos pastores, entender y orar más por nuestros pastores, porque COVID ha afectado muchísimo a los pastores. Háblenos. Sí, hemos hablado mucho de cómo el COVID ha afectado a las iglesias. Esa es la parte que se ve más. Lo que yo noto es que los pastores en su vida personal, interna, están sufriendo mucho porque este virus ha afectado la propuesta básica de lo que es el pastorado, ¿verdad? Y ha herido a los pastores específicamente, ha sido un ataque del enemigo a nuestros amigos, hermanos, pastores y líderes. Y si alguno pastor está escuchando, algún líder, usted probablemente está diciendo, sí, si la gente supiera lo que está pasando por mi interior. Así que podemos hablar un poquito de todo eso, ¿no? Pero primero vamos a llegar a eso, así que siga con nosotros. Algunas estadísticas. Muy bien, ya. ¿Dónde general estamos en términos del virus, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, acabamos de pasar las 200.000 muertes en Estados Unidos. Bueno. Gracias a Dios, porque podría haber lo que estaban diciendo al principio, 2,5 millones, algo así, ¿no? Así que la verdad que cada vida Así vale, que los efectos prácticos, mi opinión es que la administración actual ha hecho lo mejor que se ha podido, ha hecho muy bien, lo ha contenido, dentro de todo, podría haber sido mucho peor este tipo de... No se les disparó, en otras palabras. Parecía quizás en algún momento que se les iba a disparar hace 3 o 4 meses, pero se ha podido controlar. Ha habido un par de olas que se llaman, pero no creo que estamos ahora mejor, mucho mejor. A nivel mundial hemos pasado la marca de 1 millón de muertes, que tampoco, por supuesto, cada muerte es una muerte, hay un drama, estamos tristes, ¿verdad?, por esa muerte, pero a nivel de lo que sería pandemias del pasado, esta no ha sido la pandemia más, ¿verdad? No, en comparación, por ejemplo, la de Bubonic, creo que en 50 millones de personas. O algo así. Es algo que no se puede entender para nosotros, entender cómo en la Edad Media
por un bichito, ¿verdad? Morían en un país 5 millones a la vez, y todo un país quedaba diezmado, yeah. ¿verdad? Todo un continente. Eso no ha pasado en varias decenas de años, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Adiós. Esa es la parte global, ¿no? El grupo Barna tiene varias estadísticas interesantes. Dicen una de 3 personas en Estados Unidos, una de 3 personas ha dejado el contacto con su iglesia local desde el comienzo de la pandemia. No, nada, 0 contacto. Correcto. Wow, okay. Correcto. Entonces, o sea, se ha ido. Se ha ido. No vuelve. Se ha ido. Entonces acá hay varios tipos de personas que Barna distingue. Hay 4 tipos de personas que Barna distingue. Es muy interesante. Esto es lo que llama 4 tipos de cristianos digitales. ¿Okay? Primer tipo de cristianos digitales, los que se conectan solamente a su iglesia en línea hoy. ¿Okay? Abren Zoom o lo que sea y se conectan en línea a su iglesia. Número 2 de cristiano digital, los que se conectan a otra iglesia en línea y probablemente lo hacen en secreto, no le quieren decir nada a su pastor. Número 3, los que se conectan a múltiples iglesias en línea. Porque ahora pasa a ser como un supermercado, ¿no? Ni no solo iglesias, eso cuenta también otros predicadores. Predicadores, exactamente. O sea, otros ministerios. Ministerios, correcto. Okay. En otras palabras, yo no creo que en sí está mal nutrirse de la palabra con un predicador que le toca a uno, le sirve a uno. En eso no está mal. Pero obviamente hay un costo que hay que pagar acerca de lo que vamos a después hablar, quizás del concepto de una iglesia local. Noten que el mismo concepto de lo que es una iglesia local ahora está siendo amenazada. Redefinición de lo que es ¿Qué es una iglesia local ahora? ¿No? Yeah. Bueno, y cristiano digital número 4, los que no se conectan ya a ninguna iglesia. Han aprovechado este momento para ir subterráneos, tan bajo tierra y en algún momento van a emerger, ¿verdad? ¿O no? Yeah. Así que si alguno de ustedes me está escuchando ahora, estamos mirando, este es un buen momento para decir, ¿dónde estoy yo? ¿Verdad? ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? ¿Cuáles son las fuerzas que operan en mí? ¿Por qué me cuesta tanto, verdad, estar conectado con mi iglesia? ¿Por qué me gusta otro? ¿Por qué me siento culpable internamente? Y verdad que la gente está un poquito paralizada, ¿verdad? Porque no sabemos bien cómo manejar internamente todos estos nuevos paradigmas. Yeah. Todos. No hay una sola persona que no ha tenido estas preguntas. Ahora que todo se paró, es una buena oportunidad para preguntarse, oye, ¿quiero volver a hacer esto? ¿No quiero volver? ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Y muchos ya han hecho la decisión de qué es lo que quieren hacer y cómo quieren cambiar y lo han expresado al ir o no ir. Entonces, no es malo cambiar. El cambio no es malo, pero siempre y cuando sepamos por qué. Así es. Ok. Y esto, por supuesto, está afectando a los pastores. Entonces, justamente, el que lidia con todo esto internamente, con estos números, es el pastor. Si una de 3 personas que tú discipulaste, que tú bautizaste, que tú casaste, que tú has tenido un impacto de alguna forma en su vida, de repente desaparece. Y por supuesto la gente no va a decir y no va a llamar al pastor ya no voy más. Pero en la práctica esto es un golpe ministerial para muchos de nosotros. Y los pastores, muchos pastores están sufriendo en silencio en el mismo momento que ellos tienen que ser súper fuertes para animar a otros. Y algunos pastores se están encontrando que no tienen los recursos internos, necesitan ayuda. Entonces esto también es un llamado de ayuda a los miembros de las iglesias que nos están escuchando. Vaya y llame a su pastor. Y de paso, octubre es el mes, ha sido tradicionalmente el mes de apreciación al pastor. Y no sé si las iglesias ya están preparando algo, pero es un buen llamado. Ya estamos a los pies de octubre, que preparemos algo para los pastores, para que sepan que los necesitamos. Tal cual, Dolly. Dígale a su pastor, yo entiendo hasta cierto punto, me compenetro por lo que usted está pasando. Estamos todos ahora en arena movediza, no sabemos la iglesia local dentro de 1 año, 5 años, cómo va a lucir.
¿verdad? Porque va a cambiar, algunas cosas van a cambiar, algunas cosas no van a volver Tal igual. vez algunos pastores van a querer cambiar de profesión, Correcto. tal vez este ha sido el momento para reevaluar ellos mismos y sería un buen momento para ellos hacer esa declaración, si en verdad, porque el pastorado es un llamado muy fuerte, muy duro, no es una profesión fácil, Así digamos. es, así es. Adelante. No, yo he estado en reuniones por Zoom con concilios de pastores recientemente, a nivel nacional, de ciertos grupos evangélicos, y dándoles esta misma charla que estoy tratando de dar ahora. Y algunos de ellos decían, por ejemplo, desde California, no, nuestra iglesia todavía no puede abrir. La iglesia no puede abrir. Y una persona, un pastor amigo de acá de Houston me decía, hermano, un par de pastores nuestros se han muerto por el COVID, otro par de pastores han cerrado su iglesia, y él no me dijo dónde exactamente. Y la impresión, la implicación es que el problema, este es el problema, el pastor está habituado a apagar incendios de otra gente, está habituado a lidiar y ayudar a otra gente. Ser el doctor en el... Exacto. Pero cuando te toca a ti, ¿okay? Cuando te toca a ti y tú no sabes bien cómo articular lo que te está pasando porque es algo completamente nuevo, los pastores, ¿a quién le van a pedir ayuda? Si no es a otros pastores o a otros líderes, si tienen que hacerlo en una forma muy, que sea confidencial, con discreción, etcétera, etcétera. Pero yo les quisiera decir a los pastores que nos están escuchando, por favor, este es el momento de cuidar mucho tu vida interior, porque hay muchos pastores que quizás estamos frágiles por adentro, por este tipo de cosas, y podemos pecar, podemos hacer cosas que jamás porque el diablo y Satanás entra cuando estamos frágiles en este tipo, y el Señor conoce, y no es ningún problema o vergüenza tener que admitir, miren, yo necesito ayuda. Es muy difícil para un pastor decir, ahora me toca a mí, yo soy el que necesito ayuda. ¿Okay? Así que... Muy bien, estamos hablando con Daniel López acerca del efecto de COVID en las iglesias. Denos 2 o 3 más de las estadísticas antes de... Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Dice así, cuando estoy escuchando el mensaje de mi iglesia en línea, un 54% dice que ora juntamente cuando se ora en línea. En otras palabras, cuando el pastor o alguien dice, vamos a orar, la persona deja lo que está haciendo, agacha la cabeza y ora. En otras palabras, se involucra. Dice, creo un 42% miramos en familia. En otras palabras, lo hacemos como nuestro reunión, como si estuviéramos en la iglesia realmente. Vamos, algunas familias han dicho, muy interesante, que se visten como para ir a la iglesia. ¡Oh, wow! Que me parece muy sabio. Fabuloso. Sí. Vamos a la iglesia y vamos a vestirnos y vamos a peinarnos como que vamos a la iglesia, y acá vamos en el sofá de casa, pero estamos en el culto. Okay. Wow. No sería mala idea que los pastores empiecen a subir un poquito el estándar y quizás empezar a decir a la gente, mire, por favor, no venga en pijamas. Porque, claro, estamos todos en pijamas yendo a la iglesia. Yo no digo que esté absolutamente malo, porque estamos pero sería bueno poner algunas reglas, ya ahora que sabemos cómo reaccionar a todo esto, y decir, estamos en la iglesia. ¿Okay? Vale. Hay un 45% que dice que mientras se canta en línea, mientras está la banda cantando, estamos cantando y nos paramos en el living de casa para cantar. Y yo diría, por favor, a los padres acá, levante a sus niños como que está en la iglesia, palmeen, si palmean, y cantemos. No es un show. Es que es la tentación, es como mirar una película y me entretienen, ¿no? Esto no es un entretenimiento. Este ambiente virtual lleva al pasivismo en adoración, porque ahora estamos simplemente asistiendo a lo que es una película, un show, una obra de teatro. Eso quizás no es coinonía, ¿no? Eso, ¿verdad? Así que estamos entrando en puntos delicados acá. Un 25% de la gente dice, hago otras cosas mientras miro. Eso está mal, ¿no? Deje de cocinar. Yo entiendo que uno puede estar en la cocina cortando los tomates
Mientras, mira, yo le pediría ¿Que no? a la gente que deje de hacer, como en la iglesia, ¿sí? Sí, que está Está completamente involucrado en el servicio virtual Sí. en ese momento. Ok, Vamos a tomar una pausa y seguimos mirando algunas hay de mucho más. cómo ha afectado el COVID a nuestras iglesias y a nosotros individualmente. Muchos afectos. Y no estamos aquí para criticar, pero estamos para abrirnos los ojos a lo que está pasando específicamente en el corazón, la mente de nuestros pastores. Siga en sintonía aquí del programa Temas Vitales. Solo un minuto. Estamos tan acostumbrados a un mundo acelerado que a veces también esperamos que nuestra vida espiritual sea así. Sin embargo, Dios actúa en favor de quienes esperan en Él. Veamos 3 razones por las cuales los creyentes somos llamados a esperar. En primer lugar, Dios puede estar preparándonos para recibir sus bendiciones. Quizás necesitemos nuevas destrezas, madurez o visión espiritual antes de estar listos para el plan de Dios. En segundo lugar, nuestro Padre nos enseña a confiar en Él. No importa cómo justifiquemos adelantarnos a Dios, hacerlo equivale a decir, no confío en ti. Y por último, en ocasiones, el Señor nos negará alguna bendición para protegernos. Esperar no es fácil, pero adelantarnos al Señor puede estorbar su plan y traer graves consecuencias. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, continuamos con el programa de Temas Vitales mirando el efecto del coronavirus o COVID en las iglesias, en los pastores, en la interacción de los miembros de la iglesia, muchos efectos corto y largo plazo. Hemos visto más corto que largo, creo. No sé si esto se va a extender a infinito o volvemos a la normalidad. Profeta, no. Sé que ni tú ni yo somos profetas, pero ¿qué es tu opinión? Okay. Hay 2 dimensiones por la cual esto pasa, ¿no? Primero, la parte cultural y segundo, la parte de la edad, la parte demográfica. Yo noto que a nivel norteamericano, de la iglesia anglo, no hay ninguna duda que el nivel de aceptación de lo que vamos a llamar adoración virtual, mensajes virtuales, creo que no va a volver a ser, a mi juicio, lo que era antes. En otras palabras, muchas iglesias van a aprovechar este momento, muchos pastores, para tecnológicamente están capacitados para esencialmente hacer o iglesias puramente virtuales, que de paso es mucho más barato operar porque ya necesitas un templo físico, que es lo que está pasando con todo el resto de la gente, ¿verdad? O hacer una propuesta mixta, parte presencial, parte virtual, ¿ok? Ahora, a nivel de los hispanos, me parece que todavía va a ser muy difícil hacer todos solamente virtual. ¿Okay? Los hispanos, por definición, nos gusta tocar a la gente. Sí, somos toque, ya. Así es. Mi postura, Dolly, es que los pastores y las iglesias hispanas, debemos tratar de no perder la parte presencial, honestamente. Así que yo pienso que el pastor hispano, Dolly, tiene que tomar 2 posturas que parecen contradictorias, pero me parecen sabias. A nivel público, con su congregación, sabiendo las agendas políticas, etcétera, culturales, sociales que están atrás de todo esto, creo que debemos insistir y empujar. Y sin miedo decir, vamos a reabrir las iglesias porque queremos la parte presencial, porque es muy importante, es parte de la definición de coinonía, ¿no? Si uno va a los Hechos, estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común. Muy difícil hacer este tipo de iglesia, vida de iglesia en forma virtual, muy difícil. Bueno. Pero me parece que con los líderes hay una segunda postura que los pastores tenemos que estar empezando a hablar en privado con nuestros líderes, y es esto. ¿Cómo hacemos para migrar nuestra iglesia, quizás paulatinamente, quizás para
alcanzar a la nueva generación que jóvenes. no tiene ningún problema con la parte virtual, para que esto no nos pase por arriba y podamos adelantarnos a la jugada y en algún momento poder hacer la opción virtual, aunque sea para cierta parte de nuestra iglesia. Sí, los más jóvenes, ya. Los más jóvenes. Por eso dije que esto pasa por dos factores, me parece a mí. Está la parte cultural. Okay, no hablemos de la parte anglo, que creo que ellos van a ser mucho más virtual que nosotros. Después, dentro de los hispanos, creo que se divide por edades. Hay que quizás hablar del tema en nosotros los adultos, pero también no pensar que nuestros hijos y nuestros nietos van a volver tan fácilmente de vuelta a lo presencial, es curioso, porque para ellos es muy distinto. Es curioso, estuvo aquí con el pastor Juan Carlos Ellis y yo fuera del aire le pregunté y cuáles son los que más han regresado son los de la tercera edad, claro. Los que están más supuestamente más en riesgo, los jóvenes que están que no el riesgo es que es casi cero. Correcto. Son los que no están regresando. Es muy curioso y no sé si la razón es por miedo, no creo que ya usan no sé, no soy joven, así que sería interesante preguntar a un joven de 20 años. Es que los jóvenes viven ya en un mundo virtual. Entonces no quieren, no les importa. El mundo del joven actual es un mundo virtual. ¿A qué le llamamos un mundo virtual? Internet, social media, videos, ¿cómo se llama? Virtual reality con estos lentes. Todo es virtual para el joven. Ya la realidad es virtual. Entonces, lo que es presencial ahora es un poquito hasta foráneo. Tengo que tocar gente. Tengo que abrazar a gente. Entonces, para ellos hay que empujarles un poquito o dejarles que sean virtuales. Esto yo reconozco que yo estoy hablando de cosas ahora y puedo cambiar más adelante, ¿cierto? Está todo fluido. Pero yo pienso que los pastores debemos pensar que no necesariamente nuestros jóvenes van a volver. Tenemos que adaptarnos hasta cierto punto la forma de presentar el evangelio, de apelar a los jóvenes, porque si no, los vamos a completamente a perder. ¿No? Y yo entiendo, hay líneas que podemos cruzar y eso, pero por favor no nos pongamos en la postura, me parece a mí, diciendo, no, bíblicamente solamente debemos estar congregados físicamente para todo el mundo. Me parece que ha llegado el momento quizás de empezar a cambiar ese paradigma y compensar esa virtualidad con otro tipo de programas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, este mundo virtual de ahora se da mucho para reuniones mucho más grandes. Si tú eres parte de un concilio de iglesias, ¿por qué no hacer reuniones celebratorias entre 5 o 6 iglesias virtualmente, que ahora sí se puede hacer mucho más fácil que presencialmente, ¿verdad? Así que hay formas quizás de compensar lo que antes teníamos con la parte virtual. Así que por favor comenten en el programa. Yo estoy hablando mi postura y reconozco que hay muchas posturas al respecto. Ok, sí tenemos algunos. La verdad que no estaba mirando. Dice, ¿dónde consigo esos datos? Está preguntando alguien. Ni terminamos todas las estadísticas que iba a compartir. Si me manda un email, yo se los mando. Ningún problema. Puede ir a barna.org. Barnagroup.org. El grupo Barna, se hace un Google del Barna Group, B-A-R-N-A. Hay varios datos por ahí en el website. ¿En español o en inglés? No, está todo en inglés. En inglés, sí, ok. Sí. Saludos desde Hidalgo, México, gracias. Y dice el pastor Francisco Garza de la Iglesia Castillo del Rey, Monterrey, siempre nos dice que nos visitamos como si fuéramos a la iglesia y no movernos de nos vistamos. Nos vistamos. Ay, perdón, no estoy... nos vistamos, sí, perdón, no te leí bien. Y no movernos de la sala hasta que terminamos el servicio. Amén. Amén. Ya. Así. Me parece. Sí, yo cometí el error al principio, cuando estábamos en línea en mi iglesia, yo estaba haciendo 10 cosas a la vez y nunca me sentí conectada. Claro. Y era lo más fácil. Era mi culpa. Exacto. Entonces... nos pide tener mucho respeto, etcétera. Felicitamos a los pastores que optaron por donar despensas de comida a la comunidad y a sus miembros y abrazar a una vez más con el amor de Cristo. Felicidades. Muy bien.
Gracias por sus comentarios. Amén. Ok. Sigan haciendo comentarios. Sí. Seguimos con... quiero que lleguemos porque fuera del aire estábamos hablando de los pastores. No sé si quieres terminar con estadísticas o vamos a hablar de un poquito más de los pastores. Quizás podemos... ¿Cuántos minutos tenemos? 5. Ya todavía tenemos. Sí. Algunos cambios que estamos... Entonces, todos conocemos esto, pero para resumir. Primero, la dificultad de congregarnos físicamente y sus consecuencias. Los pastores tienen que hablar con sus líderes cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a pasar o está pasando. Segundo, hemos dado cuenta que hemos tenido que aprender tecnología muy rápidamente, ¿verdad? La necesidad ahora de tecnología, una cámara de video, luces, sonido, aprender social media, streaming, todas esas cosas que ahora, por supuesto, van a ser los jóvenes que les sale naturalmente, pero creo que los pastores debemos empezar a entender un poquito más eso de la tecnología. ¿Cuáles son los desafíos de la parte tecnológica? Una nueva definición de coinonía. ¿Qué es comunión ahora? Piense, ¿qué es comunión? Si estoy en mi casa... Para los jóvenes ellos pueden tener comunión en línea. Correcto. O sea, para ellos... Pero para gente como yo... Pero para nosotros los viejitos no. Para Kevin dice que no, tampoco. No, para mí tener comunión es estar... ¿verdad? En persona. Y hasta oler el aliento de la otra persona, estar cerca, darte un beso, darte un abrazo. ¿Se supone que tengo que cambiar yo o no? Y muchos de nosotros adultos estamos pensando, ¿cómo me cuesta esto a mí? ¿Cómo me cuesta esto a mí? Y después, así que bueno, eso es básicamente... Y después entonces también el desafío de las finanzas. Sí. Si no estamos reuniéndonos, ¿cómo vamos a poner ofrenda? Y eso pasa también por la tecnología. Se puede muy fácilmente hoy en un website o algo así poner un botón o algún link para poder recaudar ofrendas en línea. Y yo entiendo, algunos pastores están diciendo, pero caramba, eso no es ofrenda. Eso no es lo mismo que poner el dinero en el plato. Y todos estamos navegando con una serie de cambios de paradigma, ¿verdad? Porque el tema de la ofrenda, si se hace electrónicamente, deja de ser un acto de adoración. Se vuelve algo muy mecánico, etcétera, etcétera. Y uno, ¿verdad? No necesariamente. Exactamente. Entonces, otra vez depende de dónde estás parado en cuanto a estos temas, ¿verdad? Sí afecta mucho en cuanto a los que no daban diezmos, daban, ¿cómo se dice? Exacto. ¿Cómo se dicen en la iglesia? Bueno, no me acuerdo la palabra. Pero en vez de tener un cheque listo, dar $1, $2, $5, $10, lo que tienen y hay muchos de esos, y agregándolos todos juntos, siempre es mejor que demos diezmos, pero afecta cuando no están dando ni siquiera $5. O sea, entonces baja muchísimo. Correcto. Muchas iglesias han sido muy impactadas. Y obviamente, si bajan las finanzas, y de paso, hay estadísticas de Barna en cuanto a estos. El 43% de iglesias, cuando les preguntan si las ofrendas han bajado, dicen que sí. Y el promedio de todas las ofrendas para todos los tamaños de iglesia, porque también lo hacen por tamaño de iglesia, el promedio de disminución de ofrendas ha sido un 29%. Bastante. Eso es increíblemente grande. Increíblemente. Hay programas que hay que cancelar, hay gente que no se puede pagar, hay empleados. Si el pastor es empleado de su congregación, hay implicancias increíbles de este tema de las finanzas. El pastor mismo, si es una iglesia chiquita, más le afecta personalmente al pastor, y si solo tienen 2 empleados o lo que sea, es bien difícil. Muy bien. Estamos viendo las consecuencias del COVID en las iglesias. Vamos a ver un poquito más entonces en el siguiente segmento. Una pregunta, vamos a ir a las preguntas. Si usted tiene preguntas, llámenos. Tenemos varios voluntarios que están listos para contestar su llamada. Llámenos al 713-520-7900 o escríbenos en Facebook su pregunta, y con mucho gusto, o su comentario, lo leemos. Sí tenemos varias cositas más en cuanto a el cambio en la interacción. ¿Cómo
porque algunos quieren abrazar y no saben si se permite. Muchas consecuencias en la interacción dentro de la iglesia. Vamos a mirar todo eso. Siga con nosotros en el programa de Temas Vitales aquí en Radio Amistad. Me pregunto si usted se ha sometido a un entrenamiento físico pesado recientemente, ya sea por gusto o preparándose para una importante competencia. Si es así, entonces usted ya sabe lo que se necesita para desarrollar fortaleza y resistencia. Y es que no hay sustitutos para las repeticiones, el sudor y la constancia en hacerlo. Lo que es cierto en lo físico, también es cierto en otras áreas. Usted no alcanza el éxito de manera automática, ¿verdad? Tampoco se consigue un cuerpo en buena forma de manera automática. ¿Tiene usted metas para la vida? Prepárese y arriésguese, porque hay que sudar bastante. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, continuamos con usted en el programa de Temas Vitales y estamos hablando de las consecuencias del coronavirus en las iglesias. Un comentario que no leí antes, quizás esta situación revela la verdadera lealtad, el compromiso. Sí, absolutamente. Yo creo que hay dos tipos de personas que se han ido, Dolly. Hay personas profesantes que no estaban tan bien con el Señor y simplemente este ha sido un buen momento para simplemente decir muy elegantemente, sin tener que dar mucha explicación, yo me voy. Pero hay otro tipo de personas, me parece, que son las personas que verdaderamente están desalentadas, desanimadas, paralizadas y simplemente quizás no aparecen porque en su dolor se están aislando. O tienen miedo. Hemos hablado mucho. Así que sería bueno, de alguna forma, quizás distinguir entre esos dos casos para el pastor y obviamente. De paso, la llamada telefónica ahora es difícil. Pero vuelve a ser extremadamente potente. Pone a pensar, ahora la llamada telefónica está sustituyendo a la visita física a tu casa. O del pastor. O sea, pastores, llamen a la gente, no les van a responder las llamadas. That's okay. Deja un buen mensaje, deja un versículo, deja una pequeña oración y eso es increíblemente poderoso en tiempos de este distanciamiento social. ¿Ok? Hay pastores que yo conozco que dos mañanas por semana hacen, lo único que hacen es llamadas por teléfono, sabiendo muy bien que la gente no les va a responder. Y esa es la forma de interactuar. O dejar mensajes de audio por texto, pero grabar mensajes de audio con tu voz. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Es importante porque, otra vez, eso es lo más cerca que tenemos ahora al contacto físico del pastor a la congregación. No dejes de llamar ahora por teléfono. Y me imagino que es difícil porque él no sabe si, bueno, hay que preguntar si la persona no quiere regresar por miedo o porque ya no está animada o cuál es la razón. Es bien, tiene que tantear ahí mucho. Y es increíble lo que uno puede escarbar cuando empieza a hablar por teléfono con alguien. Y ¿verdad? Todos sabemos esto, ¿verdad? Quizás la primera vez no te contesten, la segunda vez cuando ven otra vez tu número, dicen, ok, le voy a contestar. Y lo primero que te van a decir, pastor, gracias por su llamada del otro día. Perdone que no le devolvé la llamada, pero aprecio mucho el versículo que me dejó. Wow, qué lindo. ¿Verdad? Ok, hablamos del pastor, ¿no? Dijimos que íbamos a hablarlo y ahora sí, vamos a hablar. Yo pienso que los pastores hemos sido particularmente
golpeados por la pandemia. Porque la pandemia va al centro de lo que es la labor pastoral y que es parte de nuestra identidad como pastores. Así que yo estoy ahora más bien hablándole a los pastores, pero también, por favor, las personas que nos escuchan, entiendan que este es tu pastor, ¿verdad? Que está 4 cosas que han sido desafiadas con esto de la pandemia. Primero, la influencia en la gente. Un pastor que tiene el corazón de pastor. Una de las grandes realizaciones personales, una de las cosas que son de bendición para un pastor, es la influencia en su gente. Por eso estamos en el pastorado, porque vemos a nuestra gente como nuestro campo de sembradío. Estamos plantando, estamos sembrando, porque queremos ver fruto, queremos tener influencia, impacto en la gente. Cuando eso se nos va, eso puede causar estragos a nuestra autoidentidad como pastores, porque ya no tenemos esa influencia que quizás pensábamos que teníamos antes. Segundo, el impacto a largo plazo. El impacto a largo plazo conectado con esto. Tercero, esa posición de respeto, ¿verdad? Que en la iglesia quizás tenemos, ¿verdad? El pastor, vamos a consultar con el pastor, a todos creo que nos gusta, no estamos en el ministerio por eso, pero ¿verdad que el pastor, un pastor que tiene influencia en su gente, que tiene huella en su gente, comanda una situación de respeto, ¿verdad? Y esa parte, ¿verdad? Cuando se nos saca, porque ya la gente parece que nos olvidó, porque ahora está mirando quizás a otros pastores en línea, ojo que te puede golpear mucho. Y me estabas diciendo fuera del aire que algunos pastores están deprimidos, o no sé si deprimidos, pero tristes, tambaleando. Hay muchos pastores que están sufriendo en silencio, que están clínicamente en depresión. Algunos pastores se han suicidado, algunos pastores han cerrado su iglesia, han aprovechado y se han ido del ministerio. Hubo un artículo hace poco, no me acuerdo en qué medio masivo, no sé si era Christianity Today o algo así, una de las últimas estadísticas dice que, no me acuerdo la cifra, pero vamos a decir un 25%, 20% de pastores están optando por retirarse del pastorado por esta pandemia. No es absolutamente en una sola vez, pero ya están haciendo planes, hablando a su congregación para que venga otro pastor y tome la iglesia porque ellos quieren tirar la toalla. Okay, esto a nivel anglo. Okay. Estoy hablando a nivel macro, que hay hispanos involucrados, pero lo que quiero decir son números globales. Un 25% de pastores se están retirando, en algunas estadísticas, o están pensando retirarse, en gran parte por este golpe final, que fue la gota que rebosó el vaso, digamos. Ya estaban estresados hasta aquí. Y esto de la pandemia los tiró y van a renunciar. Wow. Así que, hermanos, yo no creo que los efectos de la pandemia todos los estamos viendo ahora. No, vamos a ver en 6 meses, en 1 año, en 2 años lo que va a pasar. ¿Okay? Y no sabemos cómo lo está pasando nuestro pastor si no le hemos preguntado. Mire a su pastor a los ojos y dígame, hermano, por favor, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo ayudar? Así que esa es la verdad que estamos viendo en muchos sectores. Y digo esto porque yo estoy en contacto con varias denominaciones, varios pastores. Es igual. Incluso hay pastores en Centroamérica y en México, en nuestros países, que están pasando cosas increíbles por la pandemia. ¿Peor que aquí? Sí, quizás. Porque no hay tantos recursos materiales, seguro que sí. Sí, aquí hay muchos recursos. Correcto. Wow. Ok, estamos hablando con Daniel López de enprofundidad.com y también el Colegio Bíblico Virtual. Sí, ajá, entonces, y el número telefónico de paso para si alguien quiere llamarlo a él fuera del aire es 281-744-0644. Aquí en Radio Amistad nos puede llamar al 713-520-7900. Daniel, vas a seguir con los temas del pastor, ¿no? Y tenemos algunos comentarios, pero siga. Muy bien. Entonces, la forma como yo quisiera hablar de esto es acerca del manejo del cambio. Okay. Porque todo para el pastor específicamente. Okay. Porque nos cuesta mucho lidiar con el cambio, y especialmente lo que es cambio profundo. O sea, hay 4 tipos de cambio que hablan los expertos en todo esto. Primero está el cambio incremental,
y esperado. ¿Okay? Eso es fácil de lidiar. Está el cambio incremental, pero no esperado. Está el cambio drástico, pero esperado. Por ejemplo, un huracán. Un huracán, uno ya sabe que viene. Se prepara. Uno se prepara. Dentro de una semana, dentro de 10 días, uno ya ve las noticias. Eso es el cambio drástico, pero esperado. Uno puede tomar medidas. Pero está el cambio drástico y no esperado. Y esto es la pandemia. Esta nos ha pegado, ha sido drástico y no esperado. Entonces hay 4 tipos clásicos de manejo al cambio. Y todo esto podemos hablar horas, porque se han escrito libros muy buenos en cuanto al manejo del cambio. Hay 4 posturas básicas en cuanto al manejo del cambio. 1, la víctima. Pobre de mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y el temor empieza. La emoción básica que uno experimenta en cuanto al cambio es el temor. Y creo que todos hemos pasado por ahí. Sí. Después está otra forma de lidiar con el cambio drástico e inesperado, es lo que llamamos el observador. El que quiere esperar. No hace nada, mira. Lo que no hace es que está muy bien porque no está en pánico, pero puede estar mal porque si no toma ciertas medidas, el cambio lo puede pasar por arriba, el observador. Después está, número 3, la postura del crítico, el que se enoja. No tanto que teme al cambio, sino que se enoja por el cambio. ¿Por qué estamos pasando esto? Y solamente se enoja, ¿verdad? Y después está la postura de lo que yo llamo el navegante. El navegante, el que se adapta y trata vienen las olas y para bien o para mal se adapta a las nuevas realidades. No se paraliza por un lado, tampoco está en pánico por otro lado. Básicamente trata de navegar y lo que decide una semana, atención, por definición, no es necesariamente lo que va a decidir las próximas semanas, las olas porque esto es obviamente algo que está cambiante todos los días. Todos los días. Así que notable, ¿no? Porque a veces uno habla del liderazgo como alguien que sabe lo que hace, que no va a cambiar, que no va a dar vueltas. Pero en este tipo de situaciones, cuando tenemos que adaptarnos a algo que está cambiante todas las semanas, hasta cierto punto, hasta los paradigmas del liderazgo están cambiando. Ser líder es poder adaptarse. Esta semana esto es lo que vamos a hacer. Y esta semana esto es lo que vamos a hacer hasta que veamos más claramente cómo va esto de la pandemia. Y no podemos criticar a nuestros pobres líderes. Correcto. Porque de afuera decimos, ay, tendría que haberlo hecho así, tendría que haberlo hecho así. Y yo soy culpable de eso también. Necesitamos tener más compasión de los que tienen que tomar las decisiones y sujetarnos, aunque no estemos de acuerdo, están haciendo lo mejor que pueden en un mar de turbulento que están ahogándose. Así es. Y están tratando de mantener el barco a flote. Está. Así que nota, un pastor típico dice, caramba, ¿cómo reacciono? Si reacciono en pánico o si hago demasiados cambios a la vez, alguna gente va a decir que estoy reaccionando en pánico. Pero si no hago nada y vuelvo solamente a observar, algunos van a decir, y es posible, que no podamos sobrevivir al cambio porque hemos tenido que hacer cosas y tengo que tomar distintas medidas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las ofrendas? ¿Qué hacemos con la internet? ¿Qué hacemos? Entonces, es muy difícil, como tú dijiste, navegar exactamente, saber, porque vas a quedar mal con alguien. No solamente como pastor estás jugando a empatar, como decimos en mi país. Esto no es ganar el partido, estoy jugando a empatar. Siempre va a haber de algún lado que alguien que no está de acuerdo. Muy bien. ¿Verdad? Solo nos quedan unos 16 minutos y no hemos visto la Biblia para nada, así que tal vez en el último segmento podemos ver. Alguien nos está pidiendo una copia, creo, del programa. Ningún problema, el audio, el video siempre está disponible sin costo alguno para usted. Y si quiere contactar a Daniel fuera del aire para el PowerPoint. Amén. ¿Seguro? Entonces, ¿Seguro? Entonces contáctese con Daniel, 281-744-0644. Y después una hermana comenta que ellos eran una iglesia joven de unas 24 personas. ¡Oh, wow! Con toda esta situación se han quedado sin local
pero se están congregando en la casa del pastor y solo son muy poquitos los que se reúnen. Gloria a Dios. Pero siguen Gloria a firmes. Dios. Sí, y va a cambiar otra vez, no va a ser para siempre. Confiando en Dios de que Él les dará un nuevo local. Amén. Comenta que lo triste es que el propio concilio dice que deben estar cerradas deben estar en California, no sé dónde está ella, pero aquí en Texas no. Bueno, está difícil. Está difícil, no hay hay que tener mucha misericordia de los pastores y los líderes que están tratando de navegar este mar y no estar criticando. Este es el momento para apoyar y animar. Muy bien, vamos a la pausa y después el último segmento, tal vez algún versículo de la Biblia para animarnos, antes de cerrar el programa. Últimas preguntas, bienvenidas al 713-520-7900 aquí en Radio Amistad. Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. ¿Recuerdas cuando eras niño y esperabas a que tu canción favorita se tocara en la radio? Y finalmente, cuando la tocaban, cantabas a todo dar, pero luego quedabas con las ganas de escucharla de nuevo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora uno puede escuchar cualquier canción en cualquier momento, desde un celular o computadora, y el resultado es que estamos tan acostumbrados a tener todo a la mano que a veces llegamos a no apreciar lo que tenemos. Proverbios 25 dice, no hace bien comer mucha miel, es decir, es necesario tener autocontrol, paciencia y apreciar lo bueno. Entonces, ¿cuál es tu miel? Puede ser la tecnología, la comida, las compras, una relación. Cual sea esa tu miel, hoy recuerda tener disciplina en tu diario vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Y estamos terminando el programa. Gracias por acompañarnos. Hemos visto muchas estadísticas acerca del impacto del COVID sobre las iglesias, sobre los pastores. Lo más triste fue lo de casi 25% van a desertar o... se van a retirar, jubilar. Jubilar. Sí, no van a abandonar su iglesia en sí, pero están pensando... Pasar el liderazgo a otra persona. Uh-huh. Bueno, no está mal, pero bueno, hay que saber que los pastores están sufriendo. Y uno dice, una de las maneras de ayudar al pastor en su ministerio es seguir lo que se estaba haciendo antes. Los líderes tenemos que buscar la manera de persuadir a los hermanos a la oración, al estudio bíblico, sea en línea o en persona. Sí, los líderes son cruciales para ayudar, a apoyar, y a fortalecer el pastor. Así es. Daniel. El pastor típico va a tener que enfrentarse ahora a la pregunta siguiente, y estoy tomando un poquito el modelo de Rick Warren, de Una Iglesia con Propósito, en el cual me gusta la forma como lo categoriza, las 5 funciones básicas de una iglesia local. Uno lo puede poner de otra manera, por supuesto, pero quiero decirles cómo cada una de esas 5 funciones básicas de una iglesia local ha sido así diametralmente impactada por el virus. Y estas 5 áreas de trabajo de una iglesia local son adoración, comunión, alcance, discipulado, y va con eso la enseñanza, ¿verdad? Y el servicio. Así que esas son las 5 cosas básicas que distinguen a una iglesia local. Adoración, otra vez, comunión, alcance, o sea, evangelismo misiones, ¿ok? Discipulado, que tiene que ver con enseñanza, escuela dominical, predicación, todo eso vamos a llamarle discipulado o enseñanza, y servicio. ¿Okay? Esas son las 5 áreas. Noten cómo cada una de estas 5 áreas no se salvó del virus, porque todas implican grado de cercanía, ¿verdad? Ya no se tiene que poner máscara para cantar, la adoración. Correcto. Entonces, ¿cómo pregunta para pastores? ¿Cómo adoramos en época de COVID? ¿Qué quiere decir adorar? Y van a tener que ponerse con sus líderes y van a tener que hacerse... Vamos a adorar de esta manera. Vamos a decirle a la gente que se pare en su casa cuando cantamos un corito y que sigan
y que canten con nosotros. Tiene que haber una forma, un protocolo nuevo de adoración bajo este nuevo paradigma. O sea, intencionalmente. Correcto. No simplemente aceptar la nueva realidad y que salga lo que salga. Pastores, no. Pongan sus reglas ahora. Pongan sus directivas. El líder de alabanza. El pastor necesita hablar con el líder de alabanza y tener esas cosas en mente. ¿No? Comunión, segunda área. Comunión. ¿Qué quiere decir tener comunión ahora en tiempos del COVID? Y es una pregunta para el pastor reunirse con sus líderes y decir, no podemos renunciar a la comunión. ¿Cómo vamos a tener comunión? Y muchas iglesias están haciendo cosas muy creativas. Como tú sabes, se están reuniendo en los carros, ¿verdad? Haciendo servicios en los carros, en el parking de la iglesia. Así, hay formas de hacer eso, comunión. Alcance. ¿Cómo vamos a hacer alcance? Evangelismo. Imagínate evangelismo sin poder contactarte con alguien. Se han cancelado la mayoría de los esfuerzos evangelísticos. No pueden ni tocar puertas. Bueno, tiene que usar máscara. Pero yo les digo, debe haber una forma. Pónganse a pensar. Debe haber una forma. Háganlo con títeres, háganlo con películas. Debe haber una forma. No podemos renunciar al evangelismo y al alcance por este bichito chiquito que se llama el COVID, ¿cierto? Discipulado. ¿Cómo discipulamos a la gente? ¿Cómo enseñamos a la gente? Y ahí otra vez todo esto pasa de vuelta por la parte tecnológica. Lamentablemente, o no, esto pasa mucho por la parte tecnológica. Y el servicio, ¿verdad? El servicio. Lo que mucha gente de nuestra iglesia se nutre de poder servir a otros, ahora están privados de poder servir a otros en el contexto de la iglesia. Ya no pueden limpiar la iglesia, ya no pueden arreglar, ya no pueden cocinar para los convivios de la iglesia. Muchas damas están diciendo, me vuelvo loca, no puedo servir al Señor. Y es un gran problema. Un vacío. Un vacío. Un vacío, una tristeza. Correcto. Porque había una llenura. Yo como maestra de escuela dominical, un alumno, tengo un alumno. Correcto. Y sí, un alumno vale la pena, pero hay un vacío, hay un cambio ahí. Correcto, porque parte de nuestra identidad como cristianos y como personas es en lo que estamos haciendo para el Señor, en nuestra participación en el reino. Y te sacan eso. Y de repente te vuelves como que, ¿por qué me siento tan mal? Todos estamos así, tambaleando. Bienvenidos a esta nueva realidad. Pero pastores, otra vez, intencionalmente vayan por cada área de trabajo de su iglesia, diciendo, ¿cómo vamos a adorar ahora? ¿Cómo vamos a tener comunión? ¿Cómo vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a tener discipulado? ¿Y cómo vamos a servir? ¿Okay? Wow. Eso sería mi último comentario. Ok, un oyente ha llamado y ha sugerido que este pasaje de Hechos puede animar a los pastores a visitar. Dice Hechos 2, 42 al 47. Muy lindo pasaje. Daniel, si quiere hacer comentario. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que a muchas iglesias eso ya va por el olvido, y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, y eso que no tenían templo, los que habían de ser salvos. Daniel, comentario. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos cumplir con Hechos 2:42 esos 4 puntos básicos de una iglesia en tiempos nuevos, virtuales, right? ¿Cómo perseveramos en la doctrina de los apóstoles virtualmente? Una pregunta para otra vez para los pastores específicamente para hablar de ese tipo de cosas. ¿Cómo tenemos comunión uno con lo que hablamos? ¿Cómo hacemos el partimiento del pan? Las ordenanzas de la iglesia. ¿Cómo bautizamos virtualmente? ¿Cómo tenemos la cena del Señor virtual en esta época virtual? Todo está cambiando. Es posible hacerlo. No nos paralicemos. Pero debemos pensar intencionalmente acerca de estas cosas. Wow. Hay que orar mucho y buscar al Señor.
Y el pastor no debe estar solo, ¿no es cierto? El equipo de liderazgo Por eso, necesita... por favor, aquellos que nos están escuchando, vaya a su pastor, denle un abrazo virtual, aunque sea. Y dígale, hermano, ahora entiendo un poquito mejor lo que usted puede estar pasando, cómo lo puedo ayudar. Una hermana de 82 años comenta que ella sigue confiando en el Señor y se congrega sin ningún temor. ¡Aleluya! Amén. Dice que hay que conocer realmente al Rey de Gloria, que es Cristo Jesús, y Él decide cuándo uno se tiene que morir, así que no hay que tener miedo. Le aplaudo Amén. Gloria a Dios. Esta hermana. Felicidades, hermana, porque sí, tenemos que todos... No es que ser ignorantes y necios, pero sí con confianza. Así es. No, la iglesia va a seguir adelante. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un bichito chiquito no va a prevalecer contra la iglesia. Amén. Pero debemos pensar en estas cosas, orar al Señor intencionalmente. No vamos a volver a lo que éramos antes. Yo creo que exactamente a lo que era antes no vamos a volver. Va a ser va a haber nueva... algunos cambios, correcto. Y necesitamos eso, porque si no, no somos la misma iglesia que hace 200 años y no vamos a ser la misma. Tenemos que estar cambios. Así es. Lo único constante en la historia del planeta Tierra es el cambio. Así que, obviamente, bienvenidos al cambio. Aferrados al Señor. Y Él es el que nos puede ayudar a navegar en este mar sin motor, solo las velas. Amén. Ok, Daniel, tenemos 2 minutitos más. ¿Algún último comentario de sus notas en cuanto a esto? No, David dice, ¿verdad? Señor, en el Salmo 90, tú nos has sido refugio de generación en generación, ¿verdad? Hay cambios generacionales. Y antes que naciese la tierra, tú eres Dios. Y habla después del tiempo, como para Dios el tiempo, lo que para nosotros parece algo tan largo, para Dios es un día, son como 1000 años como un día, ese tipo, y como una de las vigilias de la noche, 3 horas, para 1000 años son como, para Dios como 3 días, 3 horas en la noche, y como el día de ayer, dice David, que ya pasó, no como el día de hoy. Para Dios 1000 años es como el día de ayer, no de hoy, de ayer que ya pasó, ya se fue. En otras palabras, adoptemos el paradigma de Dios. Medamos el tiempo a largo plazo. Amén. Y es la única forma de poder salir. Amén. Daniel, gracias por acompañarnos en este día. Amén. Dios le bendiga. Y otra vez el número, si usted quiere contactarle, Daniel, para más información, obviamente quedó mucho por decir, pero el número telefónico. 281-744-0644. Muy bien, y el Colegio Bíblico Virtual. No, colegiobiblico.org. Y también ahí para más información acerca del profesor López. Mañana Carlos López, otro López, va a estar con nosotros, presidente del Instituto Mexicano, para hablar acerca de cómo aprender tecnología. Así que si usted necesita ayuda para aprender tecnología, no se pierda el programa mañana aquí en Radio Amistad. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.